Hola, ahora nos toca la fermentación. Si recuerdan, vimos ya lo que es la glucólisis. La glucólisis es un proceso, es uno de los tres procesos de la respiración celular en el cual no se utiliza oxígeno, es decir, es una parte anaerobia. Los otros dos procesos, que sería el ciclo del ácido cítrico y la cadena de electrones, junto con la fosforilación oxidativa, vamos a utilizar moléculas de oxígeno. En este caso no, aquí no se van a utilizar. Después de la glucólisis, vamos a obtener dos moléculas de piruvato. Estas dos moléculas de piruvato, en una respiración celular aerobia, estas dos moléculas de piruvato tienen que entrar a la mitocondria. En este caso no. En este caso, se van a transformar en el citosol, en la matriz celular. Ahí es donde se van a, a modificar, se van a transformar en otros elementos, que ahorita vamos a platicar cuáles son. Este proceso lo denominamos como fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta. ¿Por qué? Porque esta glucosa de la cual vamos a obtener muchísima energía, la vamos a interrumpir en el proceso de la glucólisis. Y solamente vamos a oxidar parcialmente la glucosa. Nos falta más oxidación para obtener la energía total. Entonces solo nos vamos a enfocar en una sola parte. No requiere oxígeno, como ya se los he estado comentando, y el producto final es un compuesto orgánico, que ahorita vamos a comentar cuáles son estos compuestos. Existen diferentes tipos de fermentación, pero para la materia, la clase, nos vamos a enfocar en dos, en la fermentación láctica y en la fermentación alcohólica. La primera, que es la fermentación láctica, ocurre en la matriz citoplasmática de la célula. Siempre cuando estamos hablando de una célula, por ejemplo, los eritrocitos que carecen de mitocondrias, aquí van a realizar este proceso. En el caso de las bacterias, lo van a realizar por fuera de la matriz, perdón, por fuera de la membrana celular. Este tipo de reacciones o de procesos lo vemos principalmente en bacterias, pero también muchas partes de los tejidos musculares o en su totalidad el tejido muscular también realiza un proceso fermentativo. Es decir, si nosotros hacemos halterofilia, levantar pesas, nuestros músculos trabajan en ausencia de oxígeno. Y entonces, para que no se colapsen, tienen que emplear este método, este proceso, para que puedan soportar ese tipo de actividades. Como ya les había mencionado, los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, carecen de mitocondrias. Entonces, para que puedan seguir funcionando, obtienen energía a través de la fermentación láctica. Ahora, para que todos los seres vivos funcionemos, necesitamos nuestra molécula energética principal, la cual es una glucosa. La glucosa, a través de la glucólisis, nos va a dar dos piruvatos. Es decir, vamos a obtener una ganancia de dos moléculas de ATP, además de dos moléculas de NADH+. Como lo podemos observar, y si ustedes bien recuerdan, una molécula de glucosa va a tener, antes de llegar a los dos piruvatos, tiene un proceso intermedio para llegar a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Para ello, va a perder dos moléculas de ATP. Pero cuando las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se transforman en dos moléculas de piruvato, vamos a obtener una ganancia de 4 ATP. Y si utilizamos dos de esas cuatro, solamente nos vamos a quedar con dos. Además de tener dos moléculas de NADH+. Ese es un balance energético que lo hemos visto en el video pasado, nomás es como un recordatorio para que sepan qué es lo que está ocurriendo y cómo obtenemos este balance que les estoy mencionando. Ahora, el piruvato va a continuar transformándose, se va a transformar en dos moléculas de lactato. Para ello,
estas dos moléculas de NADH se tienen que reducir y se tienen que regenerar. Es decir, pasan de NADH, se oxidan en dos moléculas NAD. Regresan otra vez al principio de la glucólisis bajo estos dos procesos que les acabo de mencionar y recordar para volver a obtener esas dos moléculas de NADH. Y estas van a entrar en un ciclo que se van a estar oxidando y reduciendo hasta que se acabe la energía principal, que sería la glucosa. Y por una molécula de glucosa vamos a obtener una ganancia de dos moléculas de ATP. Si se fijan, la ganancia energética es muy poca en comparación a lo que vamos a obtener si tenemos los tres procesos juntos. Pero muchos organismos la utilizan para vivir y sobrevivir en ciertos ambientes. Y siempre estamos hablando de organismos extremadamente pequeños, bacterias o algunas células, en este caso los eritrocitos o nuestras células musculares cuando trabajan en ausencia de oxígeno, en el caso de la halterofilia, como un ejemplo. Otro ejemplo de la fermentación sería la fermentación alcohólica. En este caso también ocurre en la matriz citoplasmática de la célula. Ocurre principalmente en las levaduras y es un proceso anaeróbico exergónico, es decir, libera energía, muchísima energía. Por eso cada vez que se hacen este tipo de fermentaciones, obtenemos un calor adicional. Igual que el anterior y lo que hemos visto en la glucólisis, todo inicia con la glucosa. Esta molécula energética tan importante para todos los seres vivos, principalmente para los heterótrofos, es lo que vamos a transformar. Igual lo vamos a transformar en dos piruvatos a través de un proceso de glucólisis, que es lo que vamos a obtener, dos moléculas de ATP, además de dos moléculas de NADH+. Hasta aquí es lo que hemos visto tanto en la glucólisis como en la fermentación láctica, no cambia nada. Ahora, si nosotros vemos la molécula del piruvato, observamos esta configuración química, la cual tiene en uno de los extremos un carbono y dos oxígenos, y los tenemos que descarboxilar. Al descarboxilarlos, ¿qué es lo que ocurre? Esta molécula sale del proceso como una molécula de dióxido de carbono. Como son dos piruvatos, tienen que salir dos moléculas de dióxido de carbono. Estas se van al ambiente. Pero no solamente eso. Cada vez que ustedes destapan una cerveza, ven cómo surge una espuma. Esa espuma es el dióxido de carbono de estos organismos unicelulares, que serían las levaduras, las que están aventando CO2 al ambiente. También, cuando sus papás, mamás o ustedes hacen pan, o los panaderos, dejan reposar esta masa que previamente le agregaron levadura. La dejan reposar y ustedes pueden ver cómo crece esta masa. Y no es que esté creciendo, lo que está ocurriendo es que se está llenando de dióxido de carbono. Y de forma indirecta estamos comprobando al ver cómo se infla este producto. Ese es el CO2 que se está aventando al ambiente y a través de las levaduras. Bueno, durante esta descarboxilación vamos a obtener dos moléculas de acetaldehído, las cuales se van a seguir modificando hasta obtener dos moléculas de etanol. Esto ocurre a través de una fermentación alcohólica. Y aquí utilizamos otra vez el NADH+, el cual lo vamos a oxidar para transformarlo en dos moléculas de NAD y estas regresan nuevamente al proceso de la glucólisis, ganando otra vez dos moléculas de NADH+, es decir, reduciéndolas, las oxidamos en NAD, regresamos a la glucosa y vamos a obtener este mismo movimiento, este mismo pequeño ciclo por mucho tiempo hasta que nuestra materia prima se agote. En este caso sería la glucosa.
Igual que la fermentación láctica, nuestra ganancia van a ser 2 ATP por una molécula de glucosa. ¿Qué procesos o qué resultados benéficos obtenemos nosotros? En la fermentación láctica obtenemos todos los derivados de la leche, es decir, cremas, mantequilla, yogures, yacules, los obtenemos a través de la fermentación láctica. De la fermentación alcohólica, pan, bebidas alcohólicas, alcohol y otros elementos. Bueno, esto es todo por este instante. Espero les quede más claro y en el siguiente les hablaré sobre el ciclo del ácido cítrico. Gracias.